¿Quién se atrevería a cruzar el desierto más seco del planeta? ¿Por qué una estrecha franja de tierra confinada entre el Océano Pacífico y la imponente cordillera de los Andes se convirtió en el escenario de conflictos que redefinieron todo un continente? ¿Qué fuerza impulsaba a conquistadores a internarse en un territorio donde el oro escaseaba y la resistencia era feroz? Estas preguntas abren la puerta a una historia de decisiones fatídicas que marcaron para siempre el destino de una nación. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Existe una tierra que comienza justo donde termina el resto del mundo conocido. 4.300 kilómetros de longitud que abrazan el Pacífico y se esconden tras los Andes, donde desiertos se enfrentan a glaciares y volcanes emergen como centinelas. Chile no es solo un punto en el mapa. Es el relato crudo de cómo la geografía impone el destino y la soledad genera una singularidad irrepetible. Pero ¿qué empujó a sus antiguos habitantes a sobrevivir en el borde mismo del mundo? Mucho antes de que los ojos europeos divisaran estas costas, en esta tierra ya existían sociedades con sus propias leyes, dioses, rutas comerciales y ceremonias. Los primeros vestigios humanos datan de 12.000 años antes de nuestra era, cuando grupos migratorios descendieron desde el norte, siguiendo manadas de guanacos y vicuñas, escalando los Andes, conquistando valles y costas, sin saber que se aproximaban al fin del mundo conocido. Para ellos solo era un camino más, una nueva tierra, una nueva caza, un nuevo agua. En el norte, donde hoy se extiende el desierto de Atacama, floreció la cultura chinchorro, una de las civilizaciones más enigmáticas y subestimadas de la antigüedad. A diferencia de las pirámides o las máscaras de oro, ellos legaron una relación con la muerte tan profunda que aún desconcierta a la ciencia moderna. Crearon la momificación 2000 años antes que los egipcios, no como privilegio de unos pocos, sino para todos, hombres, mujeres, niños e incluso recién nacidos. Desmembraban los cuerpos, limpiaban las entrañas, reforzaban con palos, cubrían de arcilla y pintaban de negro o rojo. Luego las momias regresaban a la comunidad, permaneciendo en las chozas, participando en ritos, manteniendo el lazo con los vivos. La muerte no era el final, sino una transición, un puente invisible entre mundos. Pero esa tierra, aunque más hospitalaria, ya mostraba señales de su carácter implacable. El clima era distinto entonces. Atacama no era aún el lugar más árido de la tierra. Las lluvias caían con más frecuencia, los ríos llevaban aguas abundantes y la vegetación cubría las laderas. Sin embargo, el océano era una espada de doble filo. Proporcionaba vida con sus ricos bancos de peces gracias a la corriente de Humboldt, pero también traía nieblas, humedad y frío, incluso donde se esperaría calor. Un equilibrio frágil con la naturaleza que podía romperse de un momento a otro. Y así sucedió. Hace aproximadamente 3000 años, la sequía comenzó a apoderarse del territorio. Las lluvias cesaron, los ríos menguaron y el desierto avanzó implacable, desvaneciendo la cultura chinchorro en las arenas. Solo quedaron las momias, testigos mudos que el viento desentierra aún hoy, recordándonos una civilización perdida a causa del cambio irreversible. Al sur, en los fértiles valles entre ríos, habitaban los mapuches, un pueblo que se convertiría en uno de los más indomables de América. No edificaron imperios ni ciudades de piedra, ni dejaron registros escritos. Sin embargo, desarrollaron un sistema vital basado en clanes, en la conexión con la tierra y en rituales que unían el mundo de los vivos con el de los espíritus. Su idioma, el mapudungún,
lo concebía la autoridad centralizada. Sus loncos eran líderes cuyo poder emanaba del respeto ganado en la comunidad y de su habilidad para negociar. Un modelo de poder basado no en el dominio, sino en la confianza. Pero esta estructura también fue puesta a prueba cuando los conquistadores europeos irrumpieron, desafiando todo lo conocido y cambiando para siempre el destino de estas tierras. ¿Por qué una nación que parecía destinada a quedar al margen de la historia emergió como una de las más desarrolladas de Sudamérica? ¿Cómo estas decisiones de pueblos antiguos y de conquistadores moldearon un camino irreversible, lleno de temor, resistencia y supervivencia? Este es el relato de Chile, la tierra donde las elecciones humanas chocan con la fuerza brutal de la naturaleza y el tiempo. Sombras Sagradas seguirá desentrañando estos misterios, invitándote a descubrir cómo un país al borde del mundo se convirtió en el protagonista de una historia épica de decisiones y consecuencias. Suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de Chile, donde cada paso es un paso hacia lo inevitable. Como una tierra de clanes autónomos, donde la guerra era frecuente pero nunca fatal, se convirtió en el escenario de un choque irreparable. Cada clan vivía aislado, en su tierra, con sus tradiciones, cultivando maíz, papas y quinoa, criando llamas y cazando guanacos. La violencia tenía un código. Se tomaba ganado o prisioneros, pero nadie buscaba la aniquilación total. La sangre derramada se equilibraba con compensaciones, y la venganza se pagaba no solo con sangre, sino también con justicia y rituales de purificación. Sin embargo, esta frágil armonía estaba a punto de romperse. En las alturas de los Andes, donde el aire es tan delgado que cada respiración es una lucha, habitaban los pueblos aymara y atacameño. Construían terrazas en las montañas, canalizaban aguas de glaciares y sembraban papas a 4000 metros sobre el nivel del mar. Su supervivencia dependía de rutas secretas a través del desierto, donde cada fuente de agua era un santuario y cada parada podía ser la última. ¿Podrían estas gentes ancestrales resistir la tormenta que se avecinaba? En el siglo XV, un ejército imparable descendió desde Cusco, los incas. Su avance no fue solo militar, fue una conquista de sistemas, un intento de reorganizar el mundo a su imagen y semejanza. Construyeron caminos, fortalezas y centros administrativos para integrar a los pueblos conquistados. Pero ¿qué precio tendría esta integración? El destino de millones estaba ahora en manos de decisiones irrevocables. En el norte de Chile, los incas encontraron poca resistencia. Los aymaras y atacameños, acostumbrados al comercio y al intercambio, aceptaron la nueva autoridad y se adaptaron al sistema. Nuevas tecnologías, cultos desconocidos y estructuras de trabajo impuestas cambiaron su mundo para siempre. Los caminos incaicos conectaban valles con la costa y la selva, llevando mensajes, productos y órdenes que nadie podía ignorar. Pero ¿qué pasaría cuando esta maquinaria imperial enfrentara a un enemigo diferente? Al sur, en tierras más inhóspitas, los incas chocaron con los mapuches, un pueblo sin un poder centralizado, pero con una fuerza indomable. Sin capital que conquistar, ni líder con quien negociar, los incas se encontraron atrapados en un laberinto de guerrillas y emboscadas. La línea de resistencia se detuvo en el río Maule, donde el frío, la lluvia y la voluntad férrea de los mapuches marcaron un límite que la gran civilización no pudo cruzar. ¿Sería este el final de su expansión? Esta frontera entre el imperio inca y las tierras mapuches se convirtió en la línea que definiría la historia futura de Chile. Al norte, la integración y el control. Al sur, la libertad y la resistencia eterna. Una división que aún hoy resuena en el alma de esta tierra. ¿Cómo un nombre, Chile, podría unir destinos tan distintos?
El origen del nombre Chile es tan misterioso como su historia. Algunos dicen que viene de un término aymara que significa frío o fin de la tierra. Otros creen que se relaciona con un pueblo o un valle antiguo. También hay quienes lo vinculan con un ave que habitaba estos parajes. Lo cierto es que esta palabra sobrevivió al tiempo y a las conquistas y fue adoptada por los españoles que llegaron siglos después. ¿Qué poder tiene un nombre para sellar el destino de una nación? En 1532, un grupo de conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, desembarcó en las costas del Perú. Vinieron por el oro, la gloria y las tierras que podrían convertir en propiedad de la corona española y en riquezas personales. Mientras el imperio inca se tambaleaba, un nuevo capítulo sangriento comenzaba. ¿Podrían sobrevivir las culturas ancestrales ante esta nueva amenaza? En Santiago, en el corazón de una estrecha y fértil vega protegida por montañas y alimentada por un río, se estableció el nuevo límite del mundo conocido. Un lugar bendecido, pero también un símbolo de frontera y dominio. La población era escasa, pero la tierra prometía abundancia. Sin embargo, bajo esta aparente tranquilidad, latía la incertidumbre de un futuro donde cada decisión podría ser irreversible. ¿Qué destino aguardaba este rincón del planeta en el cruce de imperios y culturas? Este relato no es solo historia. Es el eco de decisiones fatídicas, de personas atrapadas entre el miedo y la esperanza, de una tierra que se fragmentó para siempre. Te invito a seguir explorando con Sombras Sagradas, donde cada historia revela las cicatrices y las sombras que moldearon nuestro presente. ¿Listo para descubrir lo que aún permanece oculto? Suscríbete y acompáñanos en este viaje. ¿Puede un plan trazado en líneas rectas contener el caos de un territorio indómito? ¿Qué ocurre cuando la arrogancia de un conquistador choca con la resistencia ancestral de un pueblo? Pedro de Valdivia diseñó la ciudad siguiendo el esquema clásico español. Una plaza central, calles perpendiculares, espacios para la iglesia, la administración y las casas. Pero, ¿sería suficiente esta estructura para imponer un nuevo orden? Las primeras construcciones fueron frágiles. Muros de adobe, techos de paja, empalizadas de madera. Todo parecía temporal, vulnerable. Pero representaba un símbolo de poder, un punto desde el cual se podía desafiar y dominar. Los mapuches observaban en silencio, viendo cómo los españoles talaban árboles, levantaban casas y alaban la tierra. No atacaron al principio. Ignoraban la amenaza o simplemente esperaban el momento. Ese momento llegó en septiembre del año 1541. Con la mayoría de los españoles fuera en una expedición de reconocimiento, miles de guerreros mapuches rodearon la ciudad. Prendieron fuego a las construcciones, masacraron a los indígenas aliados y atacaron a los españoles refugiados en el centro. La batalla duró todo el día. Los españoles eran menos de 50, pero contaban con caballos, armaduras, espadas y ballestas. Los mapuches, con lanzas, arcos y palos, luchaban con valentía y en gran número. La defensa fue feroz, y aunque repelieron el ataque, la ciudad quedó reducida a cenizas. Casas, almacenes, provisiones, todo destruido. Valdivia podría haber abandonado la empresa, pero en lugar de eso, ordenó reconstruir la ciudad. Fue un acto de terquedad, un desafío abierto. Y en la historia, la terquedad a menudo es la chispa que enciende la llama de la resistencia. Los años siguientes se convirtieron en un infierno de guerra constante. No fue una guerra de reyes y generales, sino una interminable sucesión de escaramuzas, emboscadas y asesinatos. Los mapuches no reconocían la autoridad española, no juraban lealtad ni firmaban tratados. Atacaban haciendas,
mataban colonos, robaban ganado y quemaban campos. Los españoles respondían con expediciones punitivas, capturaban prisioneros, incendiaban aldeas y esclavizaban a los indígenas. Era una guerra de desgaste, sin reglas ni vencedores claros, una lucha brutal que desgarraba la tierra y las almas. Valdivia comprendió que para mantener el territorio necesitaba una red de fuertes. Fundó nuevas ciudades, Concepción en la costa, La Serena al norte y Valdivia al sur, nombrada en su honor. Cada ciudad era una pequeña fortaleza, un bastión desde donde avanzar. Pero la línea de defensa mapuche en el río Biobío no cedió ni un centímetro. En 1553, Valdivia lanzó un ataque decisivo hacia el sur. Pero esta vez, los mapuches estaban preparados. Los atrajeron a una trampa, los rodearon y atacaron desde todos lados. Valdivia fue capturado. Existen varias versiones sobre su muerte. Algunos dicen que los mapuches le obligaron a beber oro fundido, burlándose de su codicia. Otros aseguran que simplemente fue asesinado, como el gobernador Burgos antes que él. No hay pruebas concluyentes, pero el hecho es innegable. El fundador de Chile murió a manos de aquellos que intentaba someter. Su muerte se convirtió en un símbolo poderoso. Esta tierra no se entrega fácilmente. La conquista aquí no sería rápida ni sencilla. Cada palmo de tierra tendría que ser pagado con sangre. Tras la muerte de Valdivia, la colonia cayó en el caos. Sus sucesores lucharon entre sí por el poder hasta que la corona española nombró un gobernador oficial. Pero la guerra con los mapuches continuó, convirtiéndose en la más larga de la historia del Imperio español. La Guerra de Arauco, que duró más de 3 siglos. 3 siglos de batallas casi ininterrumpidas, treguas rotas, ataques renovados. Los españoles intentaron aplicar las mismas tácticas que usaron en México y Perú. Capturar líderes, convertir a los indígenas al cristianismo, integrarlos en la economía colonial. Pero los mapuches no eran incas ni aristócratas. No tenían un poder centralizado que se pudiera derribar con un solo golpe. No poseían ciudades que conquistar. Tenían la tierra, los bosques, los ríos y un conocimiento profundo de su territorio. Y esa era su verdadera fortaleza, la que mantendría viva su resistencia contra el imperio. ¿Quieres conocer más sobre esta historia de decisiones fatales y resistencia implacable? Suscríbete a Sombras Sagradas y adéntrate en las sombras del pasado, donde cada elección cambió el destino de un continente. ¿Cómo un pueblo sin caballos ni tácticas europeas pudo desafiar la poderosa monarquía española? ¿Qué decide el destino cuando un joven guerrero se convierte en el símbolo de una resistencia que cambiará el curso de una guerra? En el siglo XVI, los mapuches aprendieron a pelear de una manera que nadie esperaba. Capturaron caballos, dominaron la monta y crearon una caballería propia. No solo eso, absorbieron la táctica española, exploraron las debilidades del enemigo y se adaptaron a un conflicto que parecía imposible de ganar. Pero, ¿qué pasó cuando uno de sus líderes más jóvenes, Lautaro, escapó tras servir a los españoles y regresó con un conocimiento letal? Lautaro conocía cada detalle. Cómo los españoles construían sus campamentos, cómo organizaban su defensa y cómo lanzaban sus ataques. Con ese conocimiento se convirtió en un comandante implacable. Bajo su mando, los mapuches destrozaron varios destacamentos españoles, tomaron fortalezas e incendiaron ciudades enteras. La sombra de Lautaro aterrorizaba a los conquistadores. Su leyenda creció como el emblema de la lucha incansable contra la invasión. Pero la muerte lo alcanzó en 1557. ¿Qué sucedió con su legado después de su caída? La muerte de Lautaro no fue el final, sino el principio de una nueva estrategia. Los mapuches,
comprendieron que podían ganar, que los españoles no eran invencibles. La guerra se transformó en un desgaste prolongado, una lucha para impedir que el enemigo se asentara. La colonia sobrevivía, pero nunca prosperaba. Chile era una tierra secundaria para España, sin las riquezas de Potosí ni los tesoros dorados de Cusco. Su economía se sustentaba en la agricultura, el ganado y la exportación de trigo y vino hacia Perú, pero ¿a qué costo humano se mantenía esta frágil estabilidad? Los colonos españoles trabajaban la tierra sosteniéndose en el sistema de encomienda, una forma brutal de feudalismo. Los indígenas eran ligados a sus encomenderos, obligados a laborar sin descanso, a cambio de una protección hipócrita y una cristianización forzada. Muchos morían por el trabajo extenuante, otros sucumbían al hambre. Pero no solo la explotación mataba. Enfermedades como la viruela, el sarampión y el tifus, traídas por los europeos, exterminaron aldeas enteras sin que los nativos tuvieran defensas naturales. Las casas quedaban vacías, las tumbas colectivas crecían. ¿Quién podía detener esa tragedia silenciosa? La Iglesia, con su doble rostro, intentaba convertir a los indígenas y enseñarles el español, construyendo reducciones donde vivían bajo su control. Pero también era parte del sistema opresor. Poseían tierras, acumulaban riquezas y explotaban trabajo indígena. Los jesuitas, especialmente activos en el sur, fundaron misiones para negociar la paz, sirviendo de puente entre los españoles y los mapuches. Algunos defendían a los indígenas y criticaban la encomienda, escribiendo al rey pidiendo reformas. Sin embargo, el poder real estaba lejos, y la ley en la colonia apenas se respetaba. ¿Podría alguna vez cambiar ese sistema incrustado en la tierra y la sangre? Durante el siglo XVII, Chile permaneció una colonia pobre y aislada en el borde del imperio. El comercio se hacía a través de Perú, ya que no existían rutas marítimas directas con España. Los productos viajaban por un camino largo y peligroso, desde Panamá, bordeando la costa del Pacífico hasta Callao, el puerto de Lima, y desde allí a Chile. Los piratas acechaban esos barcos españoles, mientras a pesar de la expansión del comercio, Chile seguía siendo un destino marginal, un lugar donde se llegaba por necesidad o por desgracia. ¿Cómo enfrentaría entonces la colonia su destino olvidado y la sombra de su propio aislamiento? Pero el destino lanzó un nuevo golpe en 1767. La corona española emitió un decreto que sacudió toda América del Sur: la expulsión de los jesuitas de todas las colonias. Este poderoso orden religioso poseía tierras, escuelas y misiones, y su influencia alcanzaba los palacios y la sociedad colonial. Sin embargo, despertaban sospechas por su independencia y supuestos complots para crear un Estado dentro del Estado. El rey Carlos III decidió terminar con ellos. ¿Qué consecuencias tendría la expulsión de los jesuitas para Chile y sus pueblos indígenas? Los jesuitas fueron arrestados, sus bienes confiscados y ellos deportados a Europa. En Chile, eso significó el cierre de escuelas y misiones, la desestabilización de un sistema que, aunque imperfecto, intentaba mantener un frágil equilibrio. La expulsión dejó un vacío que tardaría en llenarse, mientras las tensiones entre colonos, indígenas y la corona española se intensificaban. La historia de Chile continúa siendo la historia de decisiones irrevocables, de cadenas que se rompen y se vuelven a forjar con cada acto de resistencia y represión. ¿Quién tomó el control después? ¿Cómo se reconfiguró el poder en esos años decisivos? La saga de Chile en la colonia es una historia de miedo, estrategia y sacrificio, donde cada elección dejó huellas profundas en la tierra y en sus gentes. La resistencia de los mapuches, la codicia de los colonos, la lucha silenciosa de la Iglesia y la corona española tejieron un destino complejo y doloroso. Serás testigo de cómo este drama continuará desplegándose en sombras sagradas.
Suscríbete y no pierdas la siguiente entrega. ¿Hasta dónde puede llegar el miedo cuando la autoridad se desmorona? ¿Qué decisiones pueden cambiar el destino de una nación? En Chile, a finales del siglo XVIII, la pérdida de intermediarios en las relaciones con los mapuches encendió una chispa peligrosa. Los criollos, muchos formados en escuelas jesuitas, no tardaron en sentir que su honor había sido herido. Estas heridas latentes llevaban implícito un descontento que estaba a punto de estallar en llamas. El mundo estaba cambiando, Y las ideas viajaban más rápido que las armas. La Ilustración, las revoluciones y los principios de los derechos humanos penetraban América a través de libros, viajeros y la élite criolla que estudiaba en Europa. En 1776, 13 colonias británicas en Norteamérica proclamaron su independencia. Apenas 13 años después, en 1789, estalló la Revolución Francesa. Estos eventos estremecieron la percepción del poder absoluto, demostrando que la corona podía ser derribada y que las repúblicas podían nacer de la voluntad de los pueblos. En Chile, los criollos leían y discutían estos cambios con una mezcla de fascinación y temor. Soñaban con libertad y reformas, pero esos sueños aún parecían lejanos, como ecos en las montañas. Todo cambió con la invasión napoleónica a España en 1818. Napoleón depuso al rey Fernando VII y colocó a su hermano José en el trono. La metrópoli cayó en un caos profundo. Los territorios coloniales quedaron sumidos en un vacío de poder, enfrentando la pregunta inevitable: ¿a quién obedecer ahora? ¿A un rey francés títere? ¿Al monarca legítimo que había sido derrocado? ¿O sería tiempo de gobernarse a sí mismos? En Chile, la élite criolla se fracturó. Algunos abogaban por la lealtad al rey y la espera paciente del retorno del monarca. Otros veían en la crisis una oportunidad para la autonomía y reformas más profundas. Y algunos, los más audaces, ya pensaban en la independencia total. La tensión crecía como una tormenta lista para estallar. El 18 de septiembre de 1810, en Santiago, se convocó la primera junta. Un gobierno temporal formado por criollos que, bajo la bandera de defender los intereses del rey Fernando VII, comenzaba a actuar con autonomía. Aunque declaraban lealtad formal al monarca, sus acciones hablaban de un nuevo poder emergente. Abrieron puertos al comercio libre, permitieron la creación de periódicos, formaron un ejército nacional y convocaron un congreso. Chile se adentraba en lo que más tarde se llamaría la Patria Vieja. Este periodo fue un torbellino de experimentos y esperanzas, el primer paso hacia la independencia, pero un paso dividido. La élite criolla debatía sin tregua. Los moderados buscaban reformas dentro del imperio. Los radicales exigían la ruptura total. Y los realistas consideraban cualquier cambio una traición. La tensión se volvió insoportable. En 1814, los radicales tomaron el control, proclamaron una nueva constitución y organizaron elecciones. Pero la guerra civil no tardó en estallar. Los realistas, lejos de rendirse, pidieron ayuda al virrey del Perú, quien envió tropas para aplastar la insurgencia. Las batallas fueron sangrientas, pero ninguna decisiva. Ambas partes estaban exhaustas, mal equipadas y sin entrenamiento suficiente. La batalla de Rancagua, ese mismo año, fue un golpe devastador. Los realistas aplastaron a los patriotas, quienes huyeron a través de los Andes buscando refugio en Argentina. La Patria Vieja terminó en derrota y la llamada Patria Nueva comenzaba, pero desde el exilio. En Argentina, los exiliados encontraron un aliado inesperado: José de San Martín, un general argentino con un sueño ardiente: liberar Sudamérica del yugo español. San Martín sabía que el corazón del poder realista estaba en el Perú, pero para llegar allí, primero debía liberar Chile.
Su plan era audaz y peligroso: reunir un ejército, cruzar a través de los Andes, atacar por sorpresa y tomar Santiago para luego avanzar hacia el norte. En 1817, la llamada Armada de los Andes, comandada por San Martín y el patriota chileno Bernardo O'Higgins, inició la travesía por las montañas. 5.000 hombres, acompañados por miles de mulas, caballos, cañones y provisiones, se enfrentaron a un desafío que rozaba lo sobrehumano: atravesar pasos a 4.000 metros de altura, bajo condiciones tan brutales como las que enfrentara el conquistador Diego de Almagro. Pero esta vez, la preparación era distinta. Se establecieron depósitos de suministros estratégicos, se exploraron rutas y se mantuvo una comunicación constante. El cruce duró 3 semanas. Un calvario donde el frío, el mal de altura y las caídas en abismos cobraron muchas vidas. Sin embargo, la mayoría logró sobrevivir y alcanzar la meta. El 12 de febrero, el ejército patriota emergió del otro lado de las montañas, listo para cambiar el curso de la historia. ¿Sería suficiente su audacia para forjar la libertad que tanto ansiaban? Sus decisiones no solo definían el destino de Chile, sino el de toda América del Sur. Cada paso estaba marcado por el temor y la esperanza, por la certeza de que no habría vuelta atrás. El tiempo de soñar había quedado atrás. Ahora, la historia pedía sangre, lucha y sacrificio. ¿Quieres acompañarnos en este viaje de sacrificios y redención? Suscríbete a Sombras Sagradas y sigue descubriendo cómo las decisiones de unos pocos forjaron el destino de millones. ¿Cuáles son las decisiones que cambian el destino de una nación para siempre? ¿Qué precio paga un pueblo por su libertad? En 1817, justo 276 años después de la fundación de Santiago, la historia de Chile pendía de un hilo en la batalla de Chacabuco. La confrontación fue breve pero letal. Los patriotas atacaron con una fuerza implacable desde 2 frentes, y los realistas, abrumados por la embestida, huyeron sin contemplaciones. La ruta hacia Santiago quedó despejada, y el 14 de febrero las calles vibraron con el clamor de un pueblo que veía llegar a sus liberadores. Bernardo O'Higgins, un líder de voluntad férrea, fue proclamado director supremo de Chile. Pero, ¿podía un solo hombre cargar con las esperanzas y temores de toda una nación? Apenas un año después, el 12 de febrero de 1818, Chile declaró oficialmente su independencia. Un acto de valentía que encendió la chispa de un futuro incierto. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. Los realistas se reagruparon al sur, reforzados desde Perú, y en marzo regresaron con furia renovada. En la batalla de Cancha Rayada, los patriotas fueron derrotados y Santiago estuvo al borde de caer nuevamente en manos enemigas. O'Higgins, sin rendirse, reunió los restos de su ejército, convocó voluntarios y buscó armas y provisiones donde pudo, enfrentando la desesperación. El 5 de abril de 1818, en la llanura de Maipú, se libró la batalla definitiva. Un choque titánico que duró todo el día, donde ambas fuerzas dejaron todo en el campo de combate. Al caer la noche, la victoria patriota fue incontestable. Los realistas, derrotados y destrozados, huyeron al sur para enfrentar su destrucción total o la rendición. La independencia de Chile ya no era un sueño, sino una realidad asegurada, aunque con un precio que solo comenzaba a pagarse. O'Higgins gobernó como un dictador apasionado, pero autoritario. Amaba a su patria con fervor, pero sus reformas radicales, la abolición de los títulos nobiliarios, la limitación del poder eclesiástico, la creación de un sistema educativo y la fundación de una armada, desafiaron a la élite establecida y sembraron semillas de conflicto. La armada chilena, bajo el mando del almirante británico Thomas Cochrane, se convirtió en pieza clave,
atacando posiciones españolas en la costa y apoyando la campaña libertadora de San Martín en Perú. En 1820, la guerra se extendió más allá, pero la estabilidad interna de Chile comenzaba a temblar. Los enemigos de O'Higgins crecían en número. Aristócratas molestos, liberales irritados, la Iglesia enfurecida. En 1823, un levantamiento amenazó con destruir lo que tanto costó ganar. Sin buscar la guerra civil, O'Higgins renunció y partió al exilio en Perú, donde viviría sus últimos días, recordado no con gloria absoluta, sino con una amarga mezcla de admiración y desencanto. La renuncia de O'Higgins dejó a Chile sumida en una tormenta de anarquía. Facciones rivales se enfrentaron sin tregua: liberales contra conservadores, centralistas contra federales, militares contra civiles. Constituciones eran escritas y destruidas en un vaivén caótico, mientras golpes de Estado y rebeliones se volvieron la norma. ¿Es posible construir una nación sobre cimientos tan frágiles? Mientras Chile luchaba consigo misma, la historia los empujaba hacia un nuevo conflicto, esta vez en la frontera con Perú y Bolivia. Las decisiones tomadas en esos años marcarían para siempre la geografía y el destino de la región. En 1881, las tropas chilenas entraron en Lima, sellando la victoria total en la Guerra del Pacífico. El tratado de paz fue cruel. Bolivia perdió su acceso al mar, condenada a ser una nación sin litoral, mientras Perú cedió sus ricos territorios en el sur, cargando un legado de resentimiento que perdura hasta hoy. Chile emergió con vastos territorios y recursos, especialmente la salitre, que se convirtió en la base de su economía. Los ingresos de esta industria representaban más de la mitad de los ingresos estatales, financiando ferrocarriles, escuelas, puertos y ciudades. Santiago se transformó en una metrópoli moderna, con amplios bulevares, iluminación eléctrica y tranvías. La élite chilena gozaba de riqueza, construyendo palacios y adoptando estilos europeos, mientras la mayoría vivía en la pobreza. Los trabajadores en las minas de salitre sufrían jornadas interminables bajo un sol implacable, con salarios miserables, sin acceso al agua y rodeados de enfermedades. Las compañías, en su mayoría británicas, exprimían sin piedad a quienes extraían las riquezas del suelo. Los obreros comenzaron a organizarse, a luchar por mejores condiciones, enfrentando la brutal represión. La historia de Chile, tejida con decisiones irrevocables, revela que la libertad y el progreso siempre llevan consigo el peso de la lucha y el sacrificio. ¿Qué queda cuando el coste es tan alto? Suscriba a Sombras Sagradas para seguir explorando las sombras y luces de la historia, donde cada elección es un giro en el destino y cada triunfo lleva consigo un eco de derrota. ¿Cuánto vale una vida cuando la justicia se convierte en un disparo? ¿Qué pasa cuando el grito de los trabajadores se encuentra con la bala del ejército? En 1907, en la ciudad de Iquique, la huelga de los obreros reclamando un salario justo terminó en una masacre impensable. Cientos murieron, quizás más de 1000, pero ¿cómo contar a los desaparecidos cuando el poder oculta la verdad? La represión se convirtió en la sombra que marcó el inicio de una lucha sin retorno. Ese episodio, conocido como la Masacre de Santa María de Iquique, se volvió el símbolo de la feroz batalla de clases en Chile. Una nación que se proclamaba república parlamentaria, pero donde el control real estaba en manos de una élite cerrada, que manejaba elecciones restringidas solo a hombres con propiedades y alfabetizados. Una democracia de fachada que ocultaba la corrupción y el miedo a perder privilegios. Los partidos políticos representaban solo a las facciones de esa élite. Conservadores, liberales y radicales, unidos en una sola convicción: mantener el sistema intacto.
Mientras tanto, los obreros, campesinos y pobres se encontraban sin voz, sus demandas ignoradas o aplastadas con violencia. ¿Cómo podían hacer la justicia en un suelo tan endurecido por el poder? El silencio de los poderosos era un grito soterrado de temor ante lo que se avecinaba. A comienzos del siglo XX, nuevas ideas comenzaron a germinar en Chile. Socialismo, anarquismo, movimientos obreros que crecían como olas incontenibles. Los sindicatos se fortalecían y las huelgas se multiplicaban. La prensa izquierdista denunciaba al gobierno, a los capitalistas y a la Iglesia con una ferocidad que encendía la ira de la élite. ¿Podrían estas llamas quemar el antiguo orden o solo alimentarían su paranoia? El estallido de la Primera Guerra Mundial trajo un breve auge económico. La demanda de nitrato de Chile aumentó, usado para fabricar explosivos. Pero ese espejismo terminó con la invención alemana del nitrato sintético, que hizo caer los precios y paralizó las exportaciones. La economía se desplomó, desempleo y hambre se extendieron como una plaga. ¿Quién enfrentaría este desastre? El presidente Ibáñez intentó actuar, pero el pueblo lo rechazó. En 1931, la protesta fue imparable y lo forzó a huir. Lo que siguió fue un caos político sin precedentes. Gobiernos se sucedieron unos a otros como sombras fugaces. En 1932, una alianza de socialistas y militares proclamó la efímera República Socialista de Chile, que apenas duró 12 días antes de ser derrocada. Este episodio reveló la radicalización creciente de la sociedad, donde las ideas de izquierda ganaban terreno entre los trabajadores y la intelectualidad. La victoria electoral de 1938 marcó un nuevo capítulo. El Frente Popular, coalición de comunistas, socialistas y radicales, llevó a Pedro Aguirre Cerda a la presidencia. Con reformas en educación, salud e impulso a la industrialización, su gobierno intentó transformar la nación. Pero la resistencia de la élite conservadora fue feroz. El Congreso bloqueó muchas iniciativas y la economía avanzó con lentitud. ¿Sería posible un cambio real o solo una ilusión pasajera? La Segunda Guerra Mundial volvió a elevar la demanda de cobre, el dólar rojo que mantuvo a Chile a flote. A pesar de su neutralidad oficial, las exportaciones a los aliados, principalmente a Estados Unidos, trajeron estabilidad y empleo. Pero tras la guerra, el mundo se dividió en dos bloques y Chile quedó bajo la influencia estadounidense, un terreno fértil para la Guerra Fría. Dentro del país, la fuerza de las ideas de izquierda crecía imparable. El Partido Comunista tenía un apoyo significativo entre los obreros, lo que alarmaba a Washington. En 1947, bajo la presidencia de Gabriel González Videla, quien ganó con respaldo comunista, se produjo un vuelco brutal. Presionado por Estados Unidos y las élites conservadoras, declaró al Partido Comunista ilegal, arrestó a sus líderes y los confinó en campos de concentración en el desierto de Atacama. Comenzó un período de histeria anticomunista, alimentado por la paranoia de la Guerra Fría. La persecución debilitó, pero no exterminó al movimiento de izquierda. Las ideas de justicia social, redistribución de la riqueza y nacionalización de recursos seguían resonando con fuerza en las capas populares. ¿Podría una nación fragmentada resistir estas luchas internas sin desangrarse? Durante las décadas de 1950 y 60, Chile vivió una relativa estabilidad democrática, aunque frágil. Los presidentes se sucedían intentando mantener un equilibrio entre las demandas sociales y las presiones conservadoras. Pero la sombra de los conflictos no desaparecía, y el país seguía en la encrucijada de decisiones que marcarían su destino. ¿Sería la democracia capaz de sobrevivir a las tormentas que se avecinaban? Suscríbete a Sombras Sagradas para seguir descubriendo las decisiones que forjaron la historia de Chile y el mundo.
Cada elección tiene un precio, y cada precio una historia que contar. ¿Puede un país cambiar sin romperse? ¿Qué sucede cuando las decisiones de unos pocos alteran el destino de millones? En Chile, la historia se tejió con elecciones que prometían esperanza y reformas que despertaban esperanzas, pero también temores profundos. En 1949, las mujeres conquistaron el derecho al voto, un paso gigante hacia la igualdad. La alfabetización crecía, la industria se expandía, pero la sombra de la desigualdad persistía. ¿Qué precio pagaría la nación por estos avances? La riqueza estaba en manos de unos pocos latifundistas, mientras la mayoría campesina vivía en la pobreza extrema, trabajando la tierra ajena por migajas. Las ciudades crecían, pero no para todos. Miles de migrantes se hacinaban en barrios marginales, en casas hechas de cartón y hojalata, sin agua ni saneamiento, atrapados en un ciclo de desesperanza. La tensión social era una bomba de tiempo, y el espectro político se dividía en tres fuerzas irreconciliables. A la derecha, los conservadores defendían los privilegios de la élite, la Iglesia y el gran capital. En el centro, los demócratas cristianos, con Eduardo Frei Montalva a la cabeza, prometían una revolución en libertad, reformas profundas pero sin violencia ni dictadura. Frei nacionalizó parte de la industria del cobre, impulsó la reforma agraria y expandió la educación y la salud. Sin embargo, sus esfuerzos quedaron a medias, insuficientes para la izquierda y demasiado arriesgados para la derecha. La calma era solo aparente. En 1970, Salvador Allende, líder de la coalición Unidad Popular, ganó las elecciones. Fue el primer marxista en llegar al poder por vías democráticas en América Latina. Su programa era audaz: nacionalizar el cobre, los bancos y las grandes empresas, profundizar la reforma agraria, aumentar salarios y controlar precios. Allende buscaba construir el socialismo chileno sin violencia a través de la ley y la democracia. Al principio, el pueblo celebró. Salarios subieron, el desempleo bajó, y los pobres accedieron a más comida, educación y salud. Pero la economía comenzó a desmoronarse. La nacionalización del cobre desató la furia de Estados Unidos, cuyos intereses estaban amenazados. Las empresas estadounidenses exigieron compensaciones, y Washington respondió con sanciones económicas, congelando créditos y boicoteando la exportación del cobre chileno. Los ingresos por exportaciones se desplomaron, la inflación se disparó, y el control de precios provocó escasez. Las tiendas se vaciaron, y la gente hacía largas filas por lo esencial. El país se hundía en la crisis. La oposición, formada por fuerzas de derecha y centro, apoyada por la Iglesia, el empresariado y la clase media, organizó huelgas que paralizaron el país. La violencia política escaló hasta un punto sin retorno. En 1973, un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet destruyó el gobierno democrático. La represión fue brutal: 3.000 muertos, 40.000 torturados, cientos de miles exiliados. El terror se convirtió en arma para aplastar la izquierda y silenciar cualquier resistencia. Pero Pinochet no solo eliminó a sus enemigos políticos, también transformó radicalmente la economía chilena. Influenciado por los economistas de Chicago, discípulos de Milton Friedman, implementó reformas neoliberales extremas, privatizó empresas estatales, salvo la del cobre, redujo el gasto público, recortó programas sociales, abrió la economía a inversiones extranjeras, desreguló mercados y eliminó protecciones laborales. Los sindicatos fueron destrozados. Fue una revolución económica tan despiadada como el terror político. Al principio, la economía mostró signos de recuperación, crecimiento, aumento de exportaciones y reducción del desempleo. Chile se convirtió en un modelo para los defensores del libre mercado, el llamado milagro chileno. Pero este éxito tuvo un costo terrible.
la sangre derramada, la pobreza de millones y la destrucción de la democracia. La desigualdad social se profundizó, los ricos se enriquecieron aún más y los pobres se hundieron en la miseria. La educación y la salud dejaron de ser derechos para convertirse en mercancías. El sistema de pensiones fue privatizado, dejando a las generaciones futuras en la incertidumbre. La clase media se redujo y el país quedó marcado por heridas que aún no sanan. ¿Fue inevitable este camino? Podría haberse elegido otro destino. La historia de Chile es una cadena de decisiones fatales, donde cada elección abrió puertas que ya no se podían cerrar. ¿Quieres entender cómo las sombras del pasado siguen moldeando el presente? Suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje por la historia que define nuestro mundo. ¿Hasta dónde puede llegar el miedo cuando un hombre se aferra al poder? Augusto Pinochet no solo gobernó Chile con mano de hierro, creó una red de terror que atravesó fronteras. La dinámica internacional de la represión comenzó con la creación de la policía secreta DINA, que capturaba, secuestraba y asesinaba a opositores incluso en el extranjero. En 1976, en Washington, el exministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, murió por una bomba colocada por agentes de DINA. ¿Qué precio pagaría Chile y el mundo por esta ola de terror internacional? Pinochet fue parte de la Operación Cóndor, una alianza oscura entre dictaduras militares sudamericanas para erradicar a activistas de izquierda. Era una red que extendía su sombra sobre todo un continente, sembrando miedo y silencio. Sin embargo, el régimen no era un bloque monolítico. Dentro de Chile, la resistencia crecía silenciosamente, decidida a no desaparecer en la oscuridad. La Iglesia Católica, que inicialmente apoyó el golpe, comenzó a alzar la voz contra las violaciones a los derechos humanos. El cardenal Raúl Silva Enríquez creó el Vicariato de la Solidaridad, una organización que protegía a las víctimas de la represión, documentaba crímenes y apoyaba a familias destrozadas. Mientras la violencia y la censura crecían, el mundo externo también comenzaba a sentir la presión. Naciones Unidas, organizaciones internacionales y gobiernos condenaban el régimen. Pinochet, implacable, ignoraba las críticas, pero la muralla de legitimidad que le sostenía empezaba a resquebrajarse. En 1988, confiado en su poder, Pinochet convocó un plebiscito para extender su mandato 8 años más. Pero el destino le tenía preparada una sorpresa. La oposición se unió bajo la campaña No, que emergió como un grito de esperanza y resistencia pacífica. Entre canciones, carteles y manifestaciones, millones de chilenos dijeron no. El resultado fue un golpe demoledor. El 56% votó en contra. Pinochet perdió. El régimen, debilitado, tuvo que aceptar nuevas elecciones. La transición no fue una ruptura total. En marzo de 1990, Patricio Aylwin, candidato de la coalición democrática, ganó las elecciones y Pinochet entregó el poder. Pero el dictador permaneció como comandante en jefe del ejército hasta 1998, y la constitución que él mismo impuso seguía vigente. La economía, basada en el modelo neoliberal introducido durante su régimen, continuó con ligeros ajustes. Chile prosperó, la pobreza disminuyó y la clase media se expandió, pero la herida de la dictadura seguía abierta. La justicia para las víctimas fue imperfecta y tardía. La amnistía protegió a muchos responsables durante años. No fue hasta finales de los 90 que comenzaron los procesos judiciales. En 1998, Pinochet fue arrestado en Londres por orden de un juez español, acusado de asesinato de ciudadanos españoles en Chile. Sin embargo, fue devuelto a su país debido a su salud y murió sin recibir un castigo completo en 2006.
El siglo XXI trajo una nueva era y nuevos desafíos. En 2006, Michelle Bachelet se convirtió en la primera presidenta mujer de Chile, hija de un general perseguido durante la dictadura. Su mandato simbolizó reconciliación y progreso, reformas educativas, cambios en el sistema de pensiones y ampliación de los derechos de las mujeres. Pero la sociedad chilena seguía inquieta. Estudiantes exigían educación gratuita y de calidad, trabajadores mejores condiciones, ecologistas protección ambiental, y el pueblo mapuche la devolución de sus tierras ancestrales. En 2019, Chile estalló. Un aumento en la tarifa del metro en Santiago fue la chispa que encendió un incendio social masivo. Estudiantes cruzaron los torniquetes sin pagar y millones de personas salieron a las calles exigiendo justicia social, nuevas instituciones y el fin del modelo neoliberal. Fue la mayor protesta desde la dictadura. La respuesta del gobierno fue violencia. Policías dispararon y golpearon a manifestantes, cegaron a algunos con balas de goma, pero la gente no retrocedió. Cantaron, bailaron, pintaron murales, ocuparon plazas. Esta fue una revolución pacífica de voces y demandas, un llamado al cambio profundo. Frente a esta ola imparable, el gobierno cedió y aceptó un plebiscito para redactar una nueva constitución que reflejara las aspiraciones del pueblo. En 2020, a pesar de las dudas y desafíos, Chile dio un paso hacia un futuro incierto, marcado por decisiones que definirán su destino, como siempre, entre el miedo y la esperanza. ¿Podrá Chile finalmente cerrar las heridas del pasado y construir un futuro justo? La historia de Pinochet y sus consecuencias es una advertencia sobre las decisiones que cambian países y vidas. La lucha continúa. ¿Y tú qué escuchas? ¿Qué harías frente a la encrucijada de la historia? Suscríbete a Sombras Sagradas para seguir explorando las verdades que la historia intenta ocultar. ¿Puede una nación cambiar su destino con una sola decisión? ¿Qué ocurre cuando el pueblo se enfrenta a la encrucijada de transformar su propia ley fundamental? En 2 ocasiones, Chile intentó escribir una nueva constitución, pero el rechazo fue mayoritario. El primer intento fue audaz, un proyecto progresista que prometía derechos fundamentales, acceso al agua, vivienda, salud, protección ambiental y reconocimiento de los pueblos originarios. Sin embargo, en el referéndum de 2022, la mayoría dijo no. ¿Qué sombras se escondían tras esa derrota? El miedo a la radicalidad frenó el cambio. Algunos temían la inestabilidad que podría traer un texto tan avanzado. Otros se dejaron llevar por la desinformación, mientras sectores conservadores se movilizaban contra el proyecto. El proceso, lejos de cerrarse, renació. En 2023, un nuevo Consejo Constitucional, más conservador, redactó otra propuesta, pero otra vez el pueblo chileno la rechazó. Chile quedó atrapado en la Constitución de Pinochet, aunque muy modificada. ¿Es esta historia una condena o un preludio para algo más profundo? Hoy Chile se encuentra en un punto crítico. Su economía es desarrollada, pero no plenamente próspera. La democracia es estable, pero la confianza en sus instituciones está fracturada. La sociedad está dividida entre quienes exigen cambios radicales y quienes temen perder la estabilidad ganada, entre la izquierda y la derecha, entre generaciones y regiones. En el sur, los mapuches continúan su lucha por la tierra, unas veces pacífica, otras violenta. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerse este frágil equilibrio? Las fuerzas sociales se multiplican y chocan. Movimientos ecológicos se enfrentan a corporaciones mineras que contaminan ríos y destruyen glaciares. Feministas exigen igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres. Estudiantes reclaman educación accesible, pensionados una jubilación digna. Santiaguinos disfrutan de museos y modernos rascacielos, mientras en los barrios periféricos
la pobreza se mantiene implacable. Chile es un país de contrastes extremos. ¿Podrá alguna vez superar estos abismos? Desde el desierto de Atacama, donde se construye el mayor telescopio del mundo para explorar el universo, hasta la Patagonia indómita con sus glaciares, Chile es un mosaico de paisajes y culturas. El misterio del pueblo Rapa Nui, en Isla de Pascua, se mezcla con la memoria dorada de Valparaíso, puerto que perdió su importancia tras la apertura del Canal de Panamá. Esta tierra de catástrofes naturales, entre terremotos y erupciones volcánicas, encarna la historia de resistencia y supervivencia. Pero ¿cuánto más puede sostener este frágil legado? Chile es también un país de migrantes. Alemanes que llegaron en el siglo XIX trajeron su arquitectura, cerveza y vino. Italianos, croatas y vascos integraron su identidad sin perderla. En el siglo XX, refugiados europeos, judíos y españoles tras la guerra civil encontraron asilo aquí. Hoy, la llegada masiva de venezolanos, haitianos y colombianos genera tensiones, pero también enriquece el tejido social. ¿Cómo lidiar con esta transformación cultural sin fracturar la cohesión nacional? Las relaciones con los vecinos también son un campo minado histórico. Con Argentina, una rivalidad secular marcada por disputas fronterizas en la Patagonia y Tierra del Fuego, que casi ha llevado a la guerra en varias ocasiones, aunque siempre resuelta a través del diálogo. Con Bolivia, una herida abierta desde la Guerra del Pacífico. El reclamo boliviano por una salida soberana al mar que Chile niega rotundamente. El litigio llegó hasta la Corte Internacional de Justicia, que falló en contra de Bolivia, pero la controversia sigue viva y latente. Con Perú, las diferencias son menos agudas, aunque la historia de conflictos y desconfianzas persiste, suavizada por acuerdos comerciales y diplomáticos. Chile camina sobre una cuerda floja, atrapado entre la necesidad de cambio y el temor a perder lo que ha conquistado. La pregunta que todos se hacen es inevitable. ¿Podrán las decisiones tomadas hoy evitar el colapso mañana? ¿O serán solo otra página en la cadena de elecciones fatales? El futuro de Chile pende de un hilo. La fuerza de sus movimientos sociales, la resiliencia de su gente y la sombra de sus heridas históricas chocan en un torbellino de incertidumbre. ¿Se impondrá la esperanza de un nuevo contrato social o la resistencia al cambio sellará el destino de una nación dividida? La historia chilena es una serie de decisiones irreversibles, de miedos profundos y de consecuencias que marcan generaciones. ¿Qué camino elegirá Chile en esta encrucijada definitiva? Si quieres descubrir más sobre las sombras y luces que definen a Chile, acompáñanos en Sombras Sagradas. Solo aquí encontrarás la verdad detrás de cada elección y su impacto en el alma de una nación. ¿Estás listo para entender qué se esconde tras cada voto, cada protesta y cada sueño? Suscríbete y no te pierdas la historia que está escribiéndose ahora mismo. ¿Cómo una nación puede avanzar mientras su pasado oscuro no cesa de presionarla? ¿Qué precio se paga cuando las decisiones del ayer moldean el presente con consecuencias irreversibles? Chile, bajo la sombra de su historia, sigue atrapado en una encrucijada. ¿Puede reconciliar su progreso con las heridas del pasado? Las cicatrices de la dictadura de Augusto Pinochet no solo marcaron la política, sino que transformaron la educación. Lo que antes era un derecho accesible se convirtió en un producto caro, donde miles de jóvenes se endeudan por décadas para estudiar. Los ecos de las protestas estudiantiles de 2011 y 2019 aún resuenan en las calles, clamando justicia y reformas verdaderas, mientras la brecha entre quienes pueden y no pueden acceder al conocimiento se profundiza. La economía chilena, integrada en los mercados globales, parece un puente sólido entre Asia y Sudamérica, un faro de estabilidad para inversionistas. Pero este puente está construido sobre arenas movedizas. La dependencia de los precios internacionales de materias primas, la presión de las multinacionales y la erosión del soberano nacional
que amenaza con desgarrar la identidad misma del país. ¿Podrá Chile mantener su autonomía sin sacrificar su lugar en el mundo? El legado humano de Chile es también una historia de resistencia. Desde los primeros pobladores que cruzaron desiertos hasta los mapuches que defendieron su tierra durante siglos, el pueblo chileno ha aprendido a soportar terremotos, crisis políticas y económicas. Cada generación ha enfrentado la tormenta solo para levantarse con más fuerza. Esta tierra angosta entre océano y cordillera no solo forja cuerpos, sino espíritus indomables. Sin embargo, el progreso revela su cara más amarga cuando la salud y la igualdad entran en juego. El sistema sanitario chileno se divide entre una red pública saturada y una privada inaccesible para muchos. La desigualdad en el acceso a la salud se expone brutalmente durante la pandemia del COVID, que aunque reveló debilidades, también mostró una movilización sin precedentes con una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo. ¿Acaso esta crisis logrará cambiar un sistema que deja a tantos al margen? Mientras tanto, las mujeres chilenas han librado una batalla titánica por sus derechos. Desde el silencio impuesto en la colonia hasta alcanzar la presidencia, han avanzado paso a paso. Pero la violencia de género persiste, y el femicidio ha desatado protestas masivas. El movimiento, ni una menos, clama leyes, protección y justicia. La lucha continúa en las calles y en las instituciones, desafiando el arraigo de la impunidad. ¿Podrá Chile romper finalmente este círculo de dolor? El equilibrio entre desarrollo y naturaleza es otro campo de batalla. Chile posee ecosistemas únicos, desde el desierto hasta los bosques andinos, pero la extracción desmedida de cobre consume agua y envenena ríos, mientras la tala masiva borra bosques milenarios y las represas inundan valles enteros. Los activistas luchan contra la destrucción, mientras el gobierno se debate entre crecimiento económico y conservación. El tiempo corre y la naturaleza exige su cuenta. El cambio climático es una amenaza tangible y creciente. Los glaciares de los Andes se derriten, acortando los suministros de agua. Las sequías en el norte se agravan. Los incendios forestales, inundaciones y deslizamientos se multiplican. Chile invierte en energías renovables, el sol del desierto, los vientos de la Patagonia y la fuerza hídrica. Pero las heridas ambientales son profundas y la urgencia se siente en cada rincón. ¿Será suficiente la adaptación o vendrá la catástrofe? Este país de contrastes vive una paradoja brutal, una tierra de oportunidades que carga con contradicciones profundas. La historia pesa, las instituciones son cuestionadas y la sociedad se fragmenta, pero también se enriquece con su diversidad geográfica y cultural. Cada día es una batalla por la justicia, la dignidad y una vida mejor. La resiliencia chilena se prueba una y otra vez como un latido que nunca se detiene. ¿Cómo enfrentarán ahora los chilenos este crisol de decisiones fatales y esperanzas? ¿Será esta tierra, moldeada por terremotos y tormentas sociales, capaz de forjar un futuro diferente? El pasado no perdona, el presente exige, y el mañana aún puede ser escrito. La historia de Chile es, ante todo, una historia humana de perseverancia y resistencia. En este estrecho pedazo de tierra entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, cada habitante es parte de esta saga. Desde las madres de Plaza de Mayo que no se rindieron, hasta los jóvenes que alzan su voz en las calles. Desde los obreros que lucharon por sus derechos, hasta las víctimas de la dictadura que se negaron a desaparecer en el olvido. Chile sigue en pie, con la mirada fija en un futuro que aún puede ser conquistado. Sombras Sagradas te invita a ser parte de esta historia, que aún se escribe con cada decisión, con cada protesta, con cada gesto de esperanza. Suscríbete para no perder detalle de la lucha y la resistencia de un pueblo que no se rinde jamás.
El pasado es una sombra, pero la luz del futuro depende de nosotros. ¿Puede un pueblo doblegar el destino? ¿Es posible que las victorias se conviertan en derrotas y que las derrotas abran caminos inesperados? Chile nos desafía a entender que la historia no es una línea recta. Es una red compleja de decisiones, consecuencias y miedo humano latente. Cada elección realizada ayer ha moldeado el futuro incierto de hoy. Pero, ¿qué precio pagamos cuando esas elecciones parecen irreversibles? Chile no es simplemente un escenario pasivo donde los acontecimientos se despliegan sin control. Es un actor vibrante, una fuerza activa que ha resistido, revolucionado y negociado en medio de tormentas políticas y sociales. La paciencia y el compromiso han sido sus armas, pero también su carga más pesada. En este país, la responsabilidad por la democracia recae en cada ciudadano, forjando un presente donde el poder de elegir es tanto un don como una condena. ¿Cómo mantener viva la esperanza cuando el temor a caer en el abismo crece con cada paso? El recuerdo de dictaduras pasadas, de líderes como Augusto Pinochet, se cierne como una sombra que no desaparece. Chile se encuentra atrapado en una encrucijada. ¿Cómo reconciliar la memoria de la violencia con el perdón necesario para avanzar? Este dilema no es solo histórico, es el pulso que late en cada debate, en cada protesta, en cada silencio que pesa. El equilibrio entre justicia y venganza es frágil, y cada paso en falso puede desatar un terremoto social. ¿Es posible construir un futuro sin repetir los errores del pasado? Chile se ha convertido en un país de transferencia, un epicentro de procesos globales, donde el pasado choca con un futuro incierto. La economía se desarrolla, pero se enfrenta a la urgente necesidad de proteger la naturaleza, un equilibrio tan delicado como la estabilidad política. La pregunta clave resuena con fuerza. ¿Cómo construir una sociedad donde cada persona tenga una oportunidad real sin destruir el entorno que sustenta la vida? La respuesta escapa, y la tensión crece, como la marea que amenaza con arrastrarlo todo. La democracia en Chile está bajo asedio, enfrentando amenazas internas y externas que ponen en jaque su existencia misma. Cada avance democrático es un acto de valentía, cada retroceso una herida abierta. La historia chilena es un interminable proceso de debate, negociación, lucha y compromiso, un proceso que no concede descanso. Y en medio de esta vorágine, Chile continúa su caminar, un paso firme seguido de una caída inevitable, una recuperación dolorosa y un nuevo impulso hacia adelante. No hay camino alternativo. La historia no espera ni perdona. La vida en Chile sigue, arraigada en tierras bañadas por la luz del sol, entre el océano implacable y las montañas eternas. Este país, con todo su pasado y la incertidumbre de su futuro, se mueve como un gigante que busca respuestas imposibles. ¿Cómo mantener la democracia viva cuando el mundo parece desmoronarse? ¿Cómo preservar la esperanza cuando la noche parece interminable? Chile es la historia en movimiento. Un proceso imparable de decisiones fatales, de luchas sin fin, de esperanzas renovadas día tras día. Cada acción concreta se convierte en un eslabón de una cadena inquebrantable que define el destino de una nación. No hay descanso posible, porque el tiempo apremia, y la historia no concede segundas oportunidades. Chile avanza, se tambalea, se levanta y sigue adelante. Porque no hay alternativa. Porque la vida, a pesar de todo, continúa. Si este relato ha despertado en ti preguntas y emociones profundas, te invitamos a acompañarnos en Sombras Sagradas. Suscríbete para descubrir juntos las historias que moldean nuestro mundo, con la verdad y la fuerza que solo la historia puede otorgar.